Nos vamos a dar una vuelta más tarde por Brasil, donde, bueno, ustedes habrán escuchado los distintos relatos aquí a través de M-Medios de la situación de seguridad gravísima que vive Brasil, con más de 130 muertos confirmados en esta situación de operativo que lleva adelante el gobierno de Río de Janeiro, y en un claro conflicto con el gobierno federal. Por lo tanto, bueno, ya vamos a hablar porque también desde Argentina se han tomado algunas medidas en cuanto a la situación de lo que tenemos nosotros desde aquí y conocimiento. El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa ya han tomado cartas en el asunto por las costas argentinas, por las fronteras y más. Creo que podemos ya desembarcar allí en Brasil, porque nos está escuchando Agustina Lescano. Ella es periodista del periódico Pausa, a quienes les mandamos un gran abrazo y con quienes tenemos un gran cariño de poder compartir su trabajo, de leerlos. Y bueno, ella pertenece también y está viviendo allí en Río de Janeiro. Agustina, Rubén te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Gracias por atendernos, Agustina. Bueno, contanos desde tu mirada, no solo como periodista, sino como una de las personas que habita allí Río de Janeiro, ¿cómo se vive en estas horas y cuándo comenzó todo? Bueno, ayer primero lo que se supo a través de los medios, de la prensa, de las redes sociales, obviamente, en primer lugar fue que había una operación policial muy grande en dos complejos de favelas, el complejo de Alemão y el complejo de Peña, que son dos grandes, muchas favelas nucleadas en dos complejos que están conectados por un morro. Están subiendo el morro como la mayoría de las favelas acá, y en un momento alrededor de las 3 de la tarde se activó un protocolo de riesgo de la ciudad de Río de Janeiro, de riesgo 2 en una escala del 1 al 5, que básicamente recomendaba no circular en los lugares que estaban afectados por la operación policial, una recomendación general de quedarse en su casa, y se suspendieron actividades como las clases en las universidades, en las escuelas, los centros de salud público, etcétera. Yo particularmente tuve la suerte de poder estar tranquila en mi casa porque justo tenía que trabajar en casa todo el día, pero hubo mucha gente que la gente que vive en la favela de Peña y de Alemão, obviamente que pasó una jornada horrible, pero la gente que no vive en esa zona básicamente tuvo problemas para volver a su casa. Y algunos problemas de inseguridad, robos, etcétera, porque había 2.500 efectivos policiales reunidos en una única parte de la ciudad. Entonces, obviamente, se generaron algunos disturbios propios de una ciudad tan grande en medio de un pequeño caos general. Me interesa que nos cuentes, Agustina, cómo es vivir allí, porque uno lo escucha desde acá y escucha las distintas historias y versiones que nos traen los medios de una ciudad que pareciera que está tomada por los narcos y que este Comando Vermelho es el que manda por lo menos en gran parte de la ciudad. ¿Esto es así y cómo es vivir las 24 horas allí en esa ciudad? Mirá, es muy complejo porque está obviamente Comando Vermelho, que es una de las facciones del narcotráfico, no es la única en la ciudad. Acá en la zona sur está Comando Vermelho y Tercero Comando, pero hay algunas más. Y también están las milicias, que son otras organizaciones criminosas, digamos, que están vinculadas, son sobre todo ex policías, ex agentes de las fuerzas militares, etcétera, que también tienen su propia disputa territorial con las facciones del narcotráfico, con Comando Vermelho, y eso es también parte del trasfondo de todo lo que pasó ayer. En la ciudad, la zona sur, que es la zona turística, la zona por la que circula cualquier persona cuando viene de vacaciones, en general, ayer no pasó mucho. Sé que había gente en la playa, sé que había gente en el Cristo, no pasó, había presencia policial incluso, y en las favelas las operaciones policiales son cosa cotidiana. El fin de semana pasado murieron mínimo 3 personas en otra operación.
y ver armas, que también se está hablando que ayer se secuestraron alrededor de 90 fusiles. Bueno, si vos haces una cuadra subiendo cualquier favela, cualquier comunidad allí, vas a ver fusiles, y las personas que viven ahí aprenden a convivir con eso, a sobrevivir a esa tensión y a esa violencia que está ahí todo el tiempo a la vista de todos. Lo de ayer obviamente fue una demostración de fuerza muy grande de parte del gobernador Claudio Castro y de parte de la Policía Civil, que generó se está hablando de chacina, que es como decir masacre, carnicería, una cosa así, una cosa horrible lo que sucedió. Es extraordinario, pero las operaciones policiales son cotidianas en las favelas. Uh-huh. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Gastón te saluda. Gracias por este contacto. Te quería preguntar cuál es la reacción de la sociedad, cuál es la reacción de la población que habita esa gran urbe. Dolor, conmoción, bronca, ¿se dividen todas estas sensaciones? ¿Cómo es la historia? Hola Gastón, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, mirá, yo formo parte de un colectivo de personas migrantes que se llama Argentinas Organizadas, y ahí estamos hablando mucho desde una de las posiciones sería que es esto que les digo, que es una cosa de todos los días, que siempre hay operaciones policiales que complican la vida de las personas que viven en la favela, porque si hay una operación policial en el barrio no puedes salir a trabajar, no puedes ir a la escuela, si ya habías salido y estás en la universidad quizás no podés volver, etcétera. Mientras que en la zona sur, en la ciudad maravillosa, no pasa nada, digamos, y si sos blanco, menos te va a pasar en un encuentro con la policía, ¿no? Como esto es algo ya sabido, ya uno se cansa de verlo, de saberlo, digamos, de repetirlo. Por otro lado, obviamente, que hay un voto de extrema derecha, que yo entiendo que esta demostración de fuerza del gobernador tuvo que ver con salir a buscar ese voto, ¿no? Además de acercarse al bolsonarismo, a la familia Bolsonaro, quiero decir. Entonces, seguramente hay personas que, bueno, les parece que esto es lo necesario para combatir el narcotráfico, pero se supone que se querían capturar 100 criminales, 100 de las personas del Comando Vermelho. Se está hablando de 130 muertes como mínimo. En este momento se detuvieron 80 personas, se secuestraron 90 fusiles y no se capturaron a los líderes de Comando Vermelho. Entonces, no se puede decir que fue una operación exitosa. Uh-huh. Se habla a la distancia, ¿no?, de que también este comando tendría herramientas o tendría armamento importante. ¿Esto también lo informaron desde allí? ¿Esa fue la respuesta, digamos, hacia el operativo de seguridad? Sí, recién justo estaba leyendo una columna de una periodista que es Cecilia Oliveira, que se las recomiendo mucho en The Intercept. Obviamente está en portugués la nota, pero hablaba de esto de que se secuestraron 90 fusiles y se calcula que en el complejo de Alemão debe haber 500 fusiles. No es que fue exitosa en ese sentido la operación tampoco, por lo que entiendo. Uh-huh. Uh-huh. Y Agustina, otra cuestión que ya tiene que ver con la parte de los negociados, más allá de la cuestión droga que convive en Río de Janeiro, en Brasil, como en tantísimos países del mundo, ¿hay otros negocios fuertes que se disputan entre los narcos, empresarios, gobiernos, que quizás nosotros a la distancia no sepamos? Sí, o sea, digo nuevamente que es muy complejo, pero porque es muy complejo, pero primero que con facciones como el CB, como el Comando Vermelho, no están solo presentes con el narcotráfico en la favela, sino que muchas veces son quienes te venden la garrafa de gas, quienes te permiten, no sé, movilizarte, hacer una mudanza, etcétera. Están totalmente a cargo del territorio, digamos, la facción del narcotráfico o la milicia. Y también el otro tema es la cuestión de la investigación más por parte de la Policía Federal, más cuestiones de inteligencia, que es lo que salió a decir Haddad, el ministro de Hacienda de hoy,
que el gobernador no está colaborando con investigaciones acá en el estado de Río sobre cuestiones fraudulentas del comercio de combustible, que está muy vinculado al accionar de Comando Vermelho. No sé si se acuerdan, cuando se hizo una operación en San Pablo, en Faria Lima, no me acuerdo ahora en qué momento del año fue, pero hace poco, que ahí no Comando Vermelho, el primero comando de la capital, el PCC, que es más fuerte en San Pablo, eso fue un golpe fuerte a la facción, digamos, en lo económico. Con esto que pasó ayer, pareciera que no se va a lograr combatir al Comando Vermelho, el narcotráfico, ni a nadie. Pensaba si en estos lugares, no sé hace cuánto tiempo vivís allí en Brasil, pero estos lugares, por ejemplo, no sé si alguna vez pudiste acceder, tuviste intenciones o jamás irías a lugares donde algunos turistas eligen conocer, pero bueno, sabemos que existen tours especiales y más. ¿Te animaste a ir o no? Mirá, yo estoy acá desde el año pasado, viví un tiempo en 2 comunidades, en 2 favelas de la zona sur, en Santa Marta y en Chofé Mangueira. Las favelas de la zona sur en general son más tranquilas, podemos decir, tuvieron procesos de pacificación, se dice, tienen una base de la policía en la altura del Morro y demás, pero ves las operaciones policiales. A mí no me ha pasado, pero sé que a otros vecinos les había pasado un día tener que quedarse todo el día dentro de la casa porque había tiros, porque había una operación policial. Ves cuando se moviliza los narcotraficantes, ves las armas, eso está ahí todo el tiempo. El complejo de Alemão, el complejo de Peña, como Maré, como el complejo de Israel, son favelas de la zona norte que son más pesadas. Yo no me metería, tampoco sé si haría ese tipo de turismo, pero hay otras favelas en las que es simplemente un barrio, donde hay narcotráfico como en tantos barrios populares de Argentina, digamos, quizás a otra escala y quizás más visible, tengo esa percepción. Ahora te hago, Agustina, tu mirada ya viviendo desde, como decías recién, desde hace un año en Río de Janeiro. ¿Cómo la puedes definir a la ciudad de Río de Janeiro? Mirá, tengo una amiga que tiene una explicación que dice que Río de Janeiro es como el Cristo, porque está con brazos abiertos y te recibe de brazos abiertos, pero nunca los cierra para abrazarte, digamos. Es obviamente una ciudad que tiene una parte preciosa y una vida cultural y una vida nocturna y un montón de vida natural, etcétera, preciosa. También es una ciudad muy violenta, hay muchísima gente pobre viviendo en la calle, gente muy perdida, digamos, muy quemada por la droga. La mayoría, por supuesto, son personas negras. Y esta cuestión de convivencia con la violencia del narco, de la milicia y demás, que uno aprende a convivir con ella. A veces te sorprende más, a veces te sorprende menos, pero esta cosa de las 2 ciudades está muy presente, para el transporte, para la seguridad, para todo. A ver, porque obviamente lo mencionaste 2 veces a esta cuestión que parece, insisto, con la distancia y con una mirada argentina, parece del pasado, esto de blancos y negros beneficiados y casi esclavizados a vivir una vida mucho más postergada. ¿Eso sigue siendo tan así, donde hay una diferencia clara en la sociedad según el color de piel? Sí, es muy fuerte. Obviamente que, hay mayor población, en ese sentido. En Argentina tuvimos otro proceso y Río de Janeiro fue uno de los principales puertos de personas esclavizadas, entonces obviamente que hay una población mayor. Y la cuestión del racismo sí es muy fuerte. Como te digo, lo ves en la calle, que las personas, los moradores de Rúa, se dice, son el 90% de personas negras. Y también, yo soy una persona blanca, te das cuenta en el trato. Hay cosas que te das cuenta del privilegio que ostentás, digamos. Y todo lo que pasó ayer, la mayoría de las personas que viven en
en esa zona de la ciudad son personas trabajadoras, personas que tenían que volver a su casa y estuvieron 5 horas, que tuvieron que caminar porque no tenían colectivo, etcétera. Hay estadísticas también que yo en este momento no tengo el número en la cabeza, pero la policía de Río de Janeiro mata mucho y mata a muchos jóvenes negros. Eso es un número, digamos, real, un hecho de la realidad. Y tengo otra, nombraste obviamente que la policía está en el centro de la escena, por supuesto, y a veces nosotros lo vivimos desde acá con el fenómeno fútbol, ¿no? Van diferentes hinchadas, pero no estoy hablando de hinchadas como Barra Brava, sino cualquier hincha del fútbol argentino, y suele pasarla mal a un mínimo conflicto en el estadio que sea, la policía brasileña con una fortísima represión. Esa represión que se da, en este caso estoy hablando de un fenómeno fútbol, hinchas argentinos, ¿también se da a nivel local, Agustina? En la ciudad en general, ¿querés decir acá en Río? Hablo de Río, hablo de San Pablo, porque suele darse por ahí en las grandes metrópolis brasileñas. Pero claro, a vos te toca viviendo como vecina de Río. Sí, o sea, por ejemplo, lo que me acuerdo hace poco, que cuando fue la condena a Jair Bolsonaro en Cinelandia, que es donde se hacen en general las manifestaciones políticas acá en la ciudad, en un momento de concentración de gente hubo algún tipo de confusión y la policía respondió pegando. Eso es así. También es cierto que es una ciudad donde estuvo Lady Gaga, estuvo Madonna, hubo el carnaval. Hay eventos masivos en los que, si vos ves la cantidad de gente que hay y las cosas que pasan, no pasa tanto, digamos. Claro. Y pareciera que la ciudad puede albergar todo eso. Pero, ¿sabes qué? Bueno, la policía tiene este sesgo. Claro, disculpame, Agus, ¿sabes qué? Justo nombraste, casualmente un amigo estuvo, pero que no fue su intención, no me acuerdo si fue a principio de este año, ¿cuándo que estuvo Lady Gaga? ¿Este año o el año pasado? Este año, en mayo. En mayo, bueno, justo un amigo mío estaba en Río de Janeiro, fue y se encuentra con Lady Gaga. Y fue parte, no sé cuánto hubo, como 1 millón y pico de personas estaban ahí en la playa. Y dice, yo quedé impactado cómo se desalojó todo con absoluta tranquilidad. Y obviamente nunca le había tocado estar en algo tan multitudinario. Y así como que quedó sorprendido de estar en Río sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema. Y bueno, y esto que vos me comentás. Sí, o sea, eventos como eso, el carnaval, que es como un Lady Gaga todos los días por 2 semanas más o menos, porque tenés la previa del carnaval, el post-carnaval, no termina más el carnaval, también, y hay una idea de la inseguridad de Río que obviamente es real y que obviamente hay cuestiones de crimen organizado muy fuertes que se disputan el territorio y que están presentes en todos lados, pero yo no he sentido más inseguridad en la calle que en Santa Fe, digamos. En Santa Fe yo tampoco ando de noche por cualquier lado, desde hace mucho tiempo. Por ahí, si la gente cuando viene de turista, quizás tenés menos cuidados o quizás no conoces todavía los códigos de la ciudad, como en cualquier ciudad, y es una ciudad muy grande, entonces va a haber inseguridad. Pero yo estando acá me bajé bastante de esa imagen de Río como una ciudad en la que hay que tener miedo todo el tiempo. Hay que tener cuidado, por supuesto. Sin embargo, una última pregunta de mi parte, Agustina, ¿cómo te impacta a vos personalmente cuando escuchás esto de al menos 130 personas fueron asesinadas o murieron en este operativo? Entre ellos creo que había 4 policías, pero confirmaron hace un ratito 132 personas. Ese número, digamos, si bien vos decís siempre hay operativos, semejante resultado, digamos, ¿cómo te impacta? No, obvio que es horrible y siempre hay operativos, pero lo de ayer fue una cosa tremendamente grande. La preocupación es cómo va a seguir esto, no en el sentido de que se haya desatado una guerra campal en la ciudad, sino que el gobernador lo que quiere es ser senador, porque ya fue reelecto y no puede reelegir de nuevo, y obviamente hay cuestiones de políticas con el gobierno de Lula, con el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo sigue esto? Porque si se consideró posible hacer una operación de este tamaño,
no se entiende bien por qué, no se entiende bien cuál se pensó que iba a ser el resultado positivo, qué va a seguir, ¿no? Eso es preocupante. Claro, si no agarraron a nadie, que fue lo que marcabas hoy, que siguen buscando, digamos, a los narcos que supuestamente tenían en la mira. Bueno, queríamos conocer un poco el panorama, cómo se vive desde allí, cómo una santafesina lo vive, desde Brasil en este caso, una ciudad que evidentemente tiene estas dos caras que marcabas, la de la fiesta por un lado y después la de la violencia por el otro, ¿no? Sí, les quería agregar que estoy desde ayer pensando en Esper, que uno obviamente desde acá, los argentinos estamos siempre escuchando la radio, leyendo las noticias de allá todo el tiempo, y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un candidato sea votado después de todo lo que se supo en relación al narcotráfico? Bueno, en Brasil eso es constante, es una parte del día a día que todo el tiempo, al ser extranjera, vas entendiendo, y también en ese sentido lo preocupante es, bueno, cómo va a crecer también en Argentina esa vinculación entre la política y la violencia y el crimen organizado. Sí, sí, la verdad que sé que en un momento también pensaba más o menos lo mismo. Bueno, la verdad que me quedo mucho con esa figura que nos diste que tu amiga te decía de ese Cristo de Río de Janeiro, que te da la bienvenida, pero que nunca te abraza. Es muy buena, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Sí. Gracias. Yo sí te abrazo, Agus, te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, yo también. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo y buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, Agustina Lescano, periodista del periódico Pausa.